¿Cuántas veces te ha pasado que analizas los datos y te toma demasiado tiempo analizarlos y a lo último ni siquiera llegas al resultado que quieres? Hay veces en tus bases de datos te encuentras 10, 20, incluso 50, incluso 100 columnas para analizar y en realidad ni siquiera sabes por dónde empezar. En este video te voy a enseñar a usar una librería en Python que se llama JData Profiling, donde vamos a ahorrar demasiado tiempo analizando nuestra estadística descriptiva exploratoria de nuestros datos para así tomar decisiones estratégicas. Ojo, pero no solamente es ahorrarnos tiempo, sino también saber qué preguntar, cómo analizar, cómo tener tu pregunta de negocio clara y eficiente para que no perdamos tanto tiempo y podamos tomar decisiones estratégicas. Quédate todo el video, suscríbete para que aprendamos cómo analizar datos de manera eficiente. Antes de mostrar esta librería tan genial que me parece que me ahorró demasiado tiempo en mis análisis, es importante tener en cuenta la pregunta de negocio clara, ¿cierto? Saber qué preguntar, saber qué voy a analizar, porque así también voy a enfocarme en las columnas y en las variables que yo realmente necesito para mis análisis. Entonces, para esto les voy a dar un contexto de qué es lo que vamos a analizar en este video de hoy. En este caso, yo tengo un dataset con 19 columnas sobre adultos que se sometieron a unos análisis para identificar el síndrome de TEA. Se los voy a decir para no equivocarme. Esto es un trastorno del espectro autista, ¿cierto? Es para identificar si la persona tiene un cierto trastorno de autismo desde su personalidad. Entonces, esta base de datos pues tiene un montón de preguntas. La mayoría de ellas son columnas categóricas, ¿cierto? Donde diga sí o no, o hay diferentes categorías para poder identificar cuáles son las características que tienen estas personas que tienen este síntoma, y de las que no, pues entonces cuáles son de ellas son potenciales para que tengan este síntoma de autismo. Recuerden que en este video solamente vamos a hablar de estadística descriptiva de exploratorio. En otro segundo video pues vamos a identificar el paso a paso para generar un modelo de predicción. Pero lo que yo quiero es que ustedes aprendan cómo generar ese primero contexto, esa primera pregunta de negocio, que es lo que vamos a analizar, hacer una buena estadística descriptiva exploratoria, una buena preparación de tu información para así ya ir más directo al modelo, porque realmente el modelo no toma mucho tiempo, ¿cierto? Lo que más toma tiempo en un pipeline de ciencia de datos, de científico de datos, es la pregunta de negocio, luego sigue toda la parte de la extracción de la información y luego la preparación de la base de datos, hacer un análisis descriptivo exploratorio. Listo, entonces por eso es importante que me pongan atención en este video. Listo. Entonces, para darles contexto, en esta información lo que nosotros tenemos acá son rasgos de comportamiento, ¿cierto? Que son 10 preguntas que se le hacen a estas personas para identificar específicamente si tienen unos síntomas, ¿cierto? Ya los científicos saben cuáles son las características de una persona que tiene este síndrome, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esa teoría, diseñaron unas preguntas específicas para este grupo de estudio. Entonces, son 10 preguntas. Luego también tenemos información personal como la edad, el género, la etnia, incluso el país, y también tenemos información médica, porque de pronto puede haber un historial en la familia en donde quizás también influya en la identificación si esta persona tiene este síndrome o no. Por otro lado, tenemos nuestra columna objetivo, que en este caso es si la persona tiene TEA o no. Pero antes entonces de analizar pues como todos estos datos, antes de empezarlos pues ya a identificar la información que ya tenemos, primero tenemos que definir nuestra pregunta objetivo. En este caso tiene que ser, pues, tenemos que identificar cuáles personas o qué características están en relación al síndrome del TEA, ¿cierto? Yo necesito identificar qué características son las más relevantes de esta persona y de las que no, pues identificar cuáles son esas personas que pueden tener o llegar a ser potenciales, ¿cierto? Cuáles son las que más se parecen. Y eso lo podemos hacer con estadística descriptiva exploratoria antes de generar un modelo predictivo, porque eso va a garantizar muy bien tus probabilidades. ¿Listo? Entonces, con esta estadística descriptiva exploratoria que vamos a identificar pues patrones, vamos a identificar incluso relaciones entre esas variables, podemos identificar incluso si yo puedo hacer análisis de componentes principales para que digamos no usar bastantes variables innecesarias, que es el peso de la varianza, o incluso correlaciones entre ellas. O también, también es demasiado importante analizar cuántos nulos tengo, cuántos datos repetidos también, si tengo formatos extraños en mis columnas, si también tengo cédulas repetidas también, y toda esta información, ¿cierto?, de calidad, identificando unicidad, simplicidad,
identificando todas esas fundamentación de mi calidad de datos, pues vamos a garantizar un buen análisis exploratorio. ¿Listo? Entonces, analizamos, esto es lo que nos sirve la estadística descriptiva exploratoria, teniendo la pregunta de negocio clara, que ya saben cuál es. ¿Qué características permiten predecir si una persona tiene TEA o no, y cuáles de ellas las que no tienen? Pues entonces identificar cuáles son potenciales para que tengan este síndrome. Entonces, ahora sí, vamos al grano. Para esto, entonces, ya aquí les dejé cuál es la página oficial de la instalación de Data Profiler. Entonces, literalmente vamos a ir cómo instalarlo en nuestro Python. Entonces, acá que es importante que tengamos en cuenta, vamos a usar Python. ¿Qué versión de Python? 3.11. Es importante tener muy bien el versionamiento de nuestro Python para que no tengamos problemas a la hora de instalar las librerías. ¿Qué debemos de instalar? 1. Pandas. ¿Qué es Pandas? Es una librería que nos ayuda al manejo de las bases de datos. ¿Manejo como cuáles? Cargar la base de datos o incluso concatenar base de datos, pero es algo demasiado fundamental y no es demasiado básico. Y segunda librería que necesitamos utilizar para esta sección del día de hoy es Data Profiling. Data Profiling es una librería que se crearon unos expertos en temas de exploratory data analysis para ahorrarnos tiempo de analizar, porque normalmente nos tomaba demasiado tiempo analizando columnas, haciendo por barra de columnas, histogramas, haciendo correlaciones, y eso toma su tiempo, también es bastante código, pero lo que hace Data Profiling es automatizar toda esta información con tan solo usando 2 líneas de código, y luego ya tienes tu reporte súper bien presentado, con buenos colores, dinámico, porque también puedes filtrarlo, no queda estático, e incluso puedes enviar este reporte por medio de un correo. Por acá ya les estoy mostrando la página oficial de Data Profiling, y entonces vamos a seguir solamente esos pasos. Entonces, esta es la página oficial. Acá incluso pues empezamos con la página que es el de Welcome. Si quieren pues analizar pues o leer como toda la documentación, es demasiado importante, pero en este caso, para que nos rinda, vamos a ir de una a empezar con esta librería. Entonces, acá les estoy mostrando, vamos a la parte de instalación, y en esta parte de instalación, en este caso solamente vamos a utilizar una línea, porque yo voy a utilizar Visual Studio Code para poder tener nuestro Python. Entonces voy a utilizar solamente esta primera línea, que es la instalación de Data Profiling, ¿cierto? Entonces ya saben, recuerden que es Python 3.2. Entonces luego que me voy allá, ya teniendo Visual Studio Code, que es nuestro entorno de Python, por acá se lo voy a mostrar, pues entonces ya tenemos todo nuestro entorno. Entonces, ya sabiendo esto, cómo ir ya teniendo nuestro notebook, toda esta documentación que les estoy hablando acá ya está en GitHub. GitHub es un lugar donde miles de personas suben código, suben documentación importante, demasiado interesante, de diferentes lenguajes que tú quieras, SQL, Python, incluso R, incluso HTML, en serio, demasiados lenguajes donde tú puedes aprender bastante. Entonces, también por acá les voy a dejar mi repositorio público para que descarguen este repositorio, descarguen la base de datos, este notebook tan sencillo que les estoy entregando, para que lo puedan hacer en sus casas. Entonces, el paso a paso está acá. Entonces, llegamos al paso a paso para usar Data Profiling. Lo primero, instalar las librerías, ¿cierto? Instalamos las librerías de acuerdo a la fuente de la biografía, que es Data Profiling, la página oficial. En mi caso, yo ya tengo instalado Pandas, entonces los que quieran instalar pues Pandas y no lo tenían ahí, les dejo la linecita de pip install Pandas, es demasiado sencillo. Luego sigue la instalación de Data Profiling, pero este de Data Profiling tiene una librería de unas dependencias importantes que instalar para que tu reporte final pues tenga una buena visibilidad y no tenga tampoco problemas a la hora de estar con otras librerías. Entonces nos toca instalar el IP Widgets. Este IP Widgets debe estar siempre con Data Profiling, pero no es necesario volverla a nombrar cuando vamos a importar ya las librerías después de esa instalación. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a importar las librerías. Literalmente son dos líneas para importar las librerías de estadística descriptiva exploratoria automático. En la primera línea importamos Pandas, como ya les había dicho, que Pandas es demasiado importante, fundamental y básico para el manejo de bases de datos en Python. Y segundo, tenemos la línea de la importación de Data Profiling, que lo vamos a llamar como Profile Report, ¿cierto? Que literalmente ya está definido, ya solamente es instalarlo tal cual como es,
¿cierto? El tercer paso, que es muy sencillo, pues es cargar nuestra base de datos. Inicialmente ya mi base de datos ya estaba en mis documentos, ya estaba guardadita ya en un formato CSV, entonces por acá les voy a dejar incluso cómo cargar bases de datos en Python. A los que no saben, pues les va a ayudar mucho, y a los que no saben, pues ya saben que pueden reforzar esta linecita, digamos que es demasiado sencilla. Incluso son los primeros pasos de las personas que no saben Python. Entonces leemos nuestra base de datos en un formato CSV. Si fuera Excel, en formato de Excel, acá iría en esta línea donde estoy resaltando XLSX, pero en este caso nuestro formato de base de datos es CSV, ¿cierto? Que son bases de datos en formato ya más plano, ¿cierto? Que es separado por comas o por punto y coma. Luego de cargar nuestra base de datos, nos cercioramos que realmente sí nos cargó bien la base de datos. Normalmente está identificado por este chulito si tenemos Jupyter Notebook. Es demasiado sencillo. Y cuarto, ya vamos a generar el reporte. Literalmente, ¿cuántas líneas llevo acá? Llevo la carga de las librerías, la carga de la base de datos y segundo, tenemos la línea del reporte, que son otras dos lineecitas. En este caso ya todo está definido, entonces agregamos un objeto, ¿cierto? Una definición que en este caso es profile. Este profile tiene otro objeto que se llama profile report, que es la librería o la función que yo necesito para generar ese reporte. Le digo que me haga el reporte de toda mi base de datos, de todo mi data frame, ¿cierto? De todo el conjunto de base de datos sin discriminar ninguna columna. Y le ponemos un título, en este caso le estoy poniendo Profiling Report Test, que es como la prueba. Tú le puedes poner el título que tú deseas, reporte de autismo, o si quieres hacer el reporte de ventas, reporte de análisis de ventas o analítica descriptiva de mi reporte de ventas. Mejor dicho, el análisis que tú deseas, el título que tú deseas. Luego le decimos que nos lleve este reporte a un formato HTML. Pero ojo, aquí tienes dos opciones. Una es dejarlo en formato HTML o dejarlo en tu notebook. ¿Qué le recomiendo yo? Lléveselo para HTML. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a abrir en Google Chrome. Con el Google Chrome pues va a ser mucho más sencillo analizarlo, va a ser mucho más sencillo pues identificar esas variables y hacer el reporte mucho más limpio. ¿Por qué? Porque aquí incluso les estoy mostrando que generé el reporte, pues me toca hacer mucho scroll para hacia abajo, incluso se ve muy pequeño, entonces es mucho mejor reportarlo como HTML. Entonces acá también les dejo la lineecita para que esos reportes que ustedes tengan, pues lo generen en HTML. Tengo muchas bases de datos, pues incluso pues ya en otros videos les enseño a hacer como todas esas bases de datos para que ese reporte se me haga para diferentes bases de datos de manera automática. Normalmente eso se hace por un for. Pero ahora pues, es importante que me entiendan el uso de esta librería que es automática y nos va a ahorrar demasiado tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente cuando ya tenemos esos objetos definidos para ejecutar cada celda, y eso incluso a veces se me olvidó decirles al principio, que para ejecutar una celda en Jupyter Notebook solamente es apretar dos teclas, que es Shift Enter a la misma vez y te ejecuta la celda. Si no lo haces así, pues entonces acá arribita lo único que tienes que darle es en ejecutar todo y él ya automáticamente te ejecuta las celdas, ¿cierto? Él toma su tiempo, en este caso son 19 columnas, no son tantas, pero en caso tal de que tú tengas 50 o 100, él se toma su tiempito, pero no tarda más de 5 minutos o 10 minutos generándote el reporte. Claro pues que también está dependiendo de la capacidad de tu máquina, ¿cierto? Entonces ya teniendo el reporte, pues acá ya nos está diciendo que ya su reporte ya está hecho, en este caso ya está en formato HTML, entonces lo que vamos a hacer es ir a este formato. Entonces por acá yo ya lo tenía abierto y él te genera este reporte tal cual, ¿cierto? Tal cual, en formato HTML, demasiado bonito, demasiado presentable, solamente es tenerlo en Google Chrome, en una instalación de Google Chrome y que vemos acá. Entonces, de acuerdo a nuestra pregunta de negocio, no se les olvide que es identificar las características de una persona que tenga este TEA, pues entonces vamos a identificar cuáles personas las que necesito, pero antes vamos a identificar es la calidad de nuestra información. Entonces, el que nos dice acá, tengo 20 variables, tengo 704 observaciones, tengo normalmente acumuladas 251 celdas que están perdidas, es decir, que tengo valores nulos, que no hay datos, ¿cierto? Tengo 3 columnas que están duplicadas, también eso representa un 0,4%, entonces mira que aquel ya te está haciendo un resumen ejecutivo de toda tu base de datos, ¿cierto? E incluso cuánto pesa el tamaño también de tu memoria de tu base de datos dentro de tu computador.
También te dice, bueno, tienes 14 variables categóricas, tienes una variable numérica, de esas 14 también tenemos 4 que son booleanas e incluso también tenemos una columna que es de carácter de texto. ¿Listo? Hay unas alertas, ¿cierto? Él ya te las identifica. Por ejemplo, acá tiene una constante que es 18 o más, en el cual, pues, digamos que para eso es una constante que se repite siempre, ¿cierto? También tenemos que hay una correlación alta entre AS Score con ASD, ASD. Entonces mira que él ya automáticamente ya te identifica correlaciones altas, te identifica incluso balanceo de datos, es decir, que están sesgados, se va para una categoría o para la otra, demasiado automático, nos ahorró demasiado tiempo, se lo hubiéramos identificado ya después de una horita más o menos o 2 horitas dándole, ¿cierto? Y él te hace todo ese resumen, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, ya teniendo pues como todo esto, entonces reproducción también ya te genera como un reporte, pero lo importante acá en el overview, ya tenemos de aquí para abajo, ya son todas las variables de mi base de datos. En este caso, todas esas palabras que se llaman A5 Score o A5 Score son las preguntas que se le hicieron a las personas que estuvieron en los análisis y te las identifican. Entonces, como podemos ver acá, son binarias. En este caso son de clasificación, donde 0 significa no, donde 1 significa sí, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Pues ya teniendo identificado esa pregunta de negocio, pues podemos filtrarlo por, bueno, si vamos a identificar, por ejemplo, la edad, ¿cierto? En la edad, pues ya me dice cuál es la edad mínima, cuál es la edad incluso la máxima. Por ejemplo, pues aquí unos outliers impresionantes de 383, eso no está bien, ¿cierto? Eso nos ahorró de que hay que filtrar nuestra base de datos, de que esta base de datos no tiene muy buena calidad de datos, ¿cierto? No tenemos valores negativos, también tiene un peso en promedio de edad de 29 años, de 29,7, ¿cierto? ¿Qué interacciones tenemos? Pues incluso aquí la edad, pues mira que hay un outlier de 300, incluso de 383 que ya lo identificamos, esto hay que quitarlo. Entonces mira que acá yo ya sé esa calidad, pues entonces ya después el segundo paso es ya limpiar mi base de datos ya desde Python. Entonces mira que acá nos ahorramos toda esa parte. También nos dice una matriz de correlaciones, que también es importante. Recordemos que una matriz de correlaciones es identificar las relaciones que tengan las variables independientes, las columnas, identificar si tienen una correlación positiva, o sea, una correlación fuerte, donde te va a aumentar, donde a medida que aumenta una variable, aumenta la otra, o una correlación negativa, que donde la otra aumenta, pues la otra va a disminuir, ¿cierto? Son esas correlaciones fuertes, que entre más cercano a 1, ¿cierto? Eso se mide entre más cercano a 1, pues es muy fuerte, entre más cercano a -1 también es muy fuerte, es decir, menos 0.89, menos 0.90, menos 0.95 es una correlación fuerte, y cuando la correlación está cercana a 0 o incluso 0 es porque esas dos variables independientes pues no tienen ninguna relación. Entonces incluso son variables que yo incluso pueda pensar no incluirlas en el modelo sí o no, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Que esta matriz de correlaciones pues no está bien porque la matriz de correlaciones es solo para variables numéricas y la mayoría de variables que yo tengo son variables categóricas, entonces toca hacer un proceso de transformación. Entonces mira que es demasiado importante tú como científico de datos empezar a tener estos puntos importantes porque si no, pues vas a cometer errores analizando variables categóricas en una matriz de correlaciones cuando no tiene sentido. Pero esto ya lo sabemos, entonces incluso pues ya te estoy transfiriendo este conocimiento. Entonces tenemos incluso, aquí les estoy mostrando pues como una tabla, ya sabemos que pues no tiene sentido porque estamos analizando son variables categóricas, hay un montón de datos que están perdidos, ya te hace pues un muestreo y listo. Entonces tú puedes empezar a identificar, por ejemplo, masculino o femenino, cuántas personas hay, puedes ir filtrando, por ejemplo, en este caso, esta pregunta que es la pregunta 5, pues incluso está muy igualita, entonces aquí ya tenemos un montón. La etnicidad, en este caso tenemos 100 campos que están vacíos, completamente vacíos, y así sucesivamente. Entonces, como podemos observar acá, pues es totalmente dinámico, tú ya puedes ir filtrando esta información, te ahorró demasiado tiempo. Por ejemplo, esta es demasiado importante porque solamente hay una categoría que es 18 y más. Por ejemplo, yo tomaría la decisión de no escoger esta columna, pues porque no me está trayendo información relevante a mis análisis. Entonces ahí, chao,
la quito de mi información, el tema de la familia, ¿cierto? Ahí tenemos verdadero o falso, pero también tenemos 5 valores perdidos, que podemos de tomar la decisión de quitar los 5 valores perdidos o de rellenarlos con la categoría que más se repite. Pero en este caso, pues como es una proporción tan pequeña, podemos tomar la decisión de no tenerlos en cuenta, ¿cierto? ¿Qué más podemos tener? Por ejemplo, si tienen ASD, ¿cierto? En este caso, pues el síntoma, ¿cierto? La relación en temas de familias y así sucesivamente. Esto ya es una aplicación aparte y en fin. Entonces todo este reporte tú lo puedes enviar por medio del correo. Obviamente antes de enviar el reporte es como que, señor, ya te sientas con tu project manager, en este caso pues de tu equipo de análisis de datos, encontramos tanto porcentaje de nulos, encontramos estas inconsistencias en mi base de datos. Por ejemplo, en este caso es donde estuviéramos trabajando en un proyecto real, pues yo tengo que reportar esa gran proporción de valores nulos, esa gran proporción de datos que no son de calidad, e incluso pues entonces ya ponerlos, listo, voy a poner a limpiar mi base de datos, a quitar los nulos, a quitar los repetidos, a preparar muy bien mi base de datos antes de ponerme a generar un modelo predictivo. Pero todo en relación a mi pregunta. Entonces mira que recuerdo, de acuerdo a la pregunta que ya hicimos anteriormente, pues entonces voy a tomar decisiones de voy a utilizar esta columna sí la utilizo, esta no la utilizo y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces esto es lo que les traigo para el día de hoy. Utilicen ya Data Profiling para que les ahorre todo ese tiempo, para que se vayan a enfocar. Mira que yo ya aquí identifiqué que hay demasiadas columnas que tienen inconsistencias, entonces yo ya voy a ir por esas columnas que tienen inconsistencia, la limpio, vuelvo a generar el reporte y ya tengo un reporte incluso pues mucho más limpio. Les voy a dar los tips más importantes de estadística descriptiva exploratoria que nos va a servir mucho para que ahorremos tiempo y seamos más eficientes en nuestros análisis. Y aquí va el tip 1. La visión general, tener un overview. ¿Qué significa un overview o una visión general de mi base de datos? Data Profiling ya te da ese resumen, ¿cierto? Ese resumen que ya vimos en unos minutos atrás. Entonces, ¿cuántas columnas tengo? ¿Cuántas observaciones tengo? ¿Cuántos nulos tengo? Y así sucesivamente, pues ya te da un resumen estratégico para que ya entiendas, listo, ya sé que esta es mi base de datos. Ya ahí está mi información que yo tengo. Y va en relación a la pregunta de negocio que yo ya había seleccionado. Segundo, ¿tienes variables numéricas? ¿Cuáles son tus variables numéricas? ¿Tienes valores que están negativos en una columna que solamente te acepta valores positivos? Por ejemplo, lo que veíamos en la columna de edad. Veíamos que el promedio de edad es de 29 años, pero por allá encontramos una edad de 383. Esto es verdad, eso ya no cumple con los estándares. Esto ya me está generando acá un outlier, es un valor atípico y con este reporte de Data Profiling nos dimos cuenta en cuestión de minutos. Listo, tiene valores categóricas. Entonces, ¿qué variables categóricas están? Entonces, también como lo veíamos en los minutos anteriores, vimos que el reporte nos estaba dando una matriz de correlaciones. Si nosotros sabemos bien de esos fundamentos estadísticos, sabemos que una matriz de correlaciones solo funciona con variables que son numéricas. Pues es muy importante que tengas las correlaciones, porque incluso esa matriz de correlaciones, que es donde les decía ahorita que entre más cercano a 1 es mucho más fuerte positivamente, o muy cercano a -1 es fuerte pero negativamente, o sea, entre más aumenta una, la otra va a disminuir, ¿cierto? Para que no lo saben, la matriz de correlaciones, por acá les voy a dejar una descripción para qué es y por qué es importante entender la matriz de correlaciones, porque esto nos va a dar a nosotros un análisis previo si yo tengo que hacer análisis de componentes principales, que es lo que me está pasando en la varianza de mi variable objetivo, ¿cierto? El análisis de componentes principales es un modelo, un algoritmo, donde te dice, de acuerdo al peso de la varianza, ¿cierto? Estas columnas debes eliminarlas de acuerdo a los números que tengas. Normalmente solamente trabaja con variables numéricas, entonces para que lo tengamos en cuenta. Igual acá también se lo voy a dar en la descripción de los fundamentos estadísticos que debemos de tener en cuenta para realizar una estadística descriptiva y exploratoria. Y por último, las alertas, ¿cierto? Como les decía ahorita, encontramos por allá una edad de 383 años. Esto no es verdad, ¿cierto? Pero entonces podemos encontrar incluso otras variables, variables numéricas donde solamente te encuentran valores positivos y por allá encuentras un valor negativo. O una columna de fecha, por allá tienes un formato diferente. O una cédula, por allá un ID que encontrás texto, entonces no tiene coherencia con tu información. Entonces este reporte nos los da demasiado rápido, podemos encontrar estas inconsistencias en nuestra información y vamos a trabajarlo de una manera más
eficiente, pues ya voy a ir al grano, ya voy a ir al error directamente y arreglar. Entonces, de acuerdo a nuestra pregunta de negocio, ¿qué combinación de factores están en relación a identificar una persona que tenga este síndrome? Entonces, yo voy a filtrar la persona que tiene el síndrome, ¿cierto? Y ahí voy a identificar qué características están en relación a este síndrome. Ya de acuerdo a este comportamiento, analizamos que una persona que tiene síndrome tiene esta y esta característica, pues entonces también voy a compararlo con la persona que no tiene el síndrome, pero que se puede parecer a una persona que tiene síndrome. Y eso lo podemos hacer con estadística descriptiva exploratoria, con este tipo de reportes. ¿Listo? Entonces, para que lo vayamos resumiendo y recogiendo toda esta información. Como viste, hicimos este reporte de manera demasiado rápida. ¿Cuántas líneas nos tomó? 4 lineecitas. Pero incluso este análisis no se va en la cantidad de líneas que tú hagas, ¿cierto? En esa parte del tecnicismo. Es más bien identificar cómo está mi base de datos. Esta librería nos ahorró demasiado tiempo en escribir línea por línea. Voy a hacer un histograma, voy a hacer una matriz de correlaciones, voy a identificar cuántos nulos tengo, voy a identificar cuántos datos repetidos tengo, porque esos son líneas de código que tú puedes hacer, pero ahí se te va a ir un buen tiempo y en cuestión de 2 líneas te hace ese reporte demasiado rápido. Pero acá lo importante es que tengas esa pregunta inicial de negocio o ese objetivo propósito bien analizado, bien estructurado y bien identificado para que puedas ir directamente a esa base de datos y entender, hey, esta información no está bien, esta información no está alineada con el objetivo inicial. Para mí no es normal tener una edad de 383, para mí no es normal que en un formato de fecha haya de 1800, ¿cierto? Entonces es para tener todo este entendimiento y así yo puedo ir filtrando, quitando columnas que no me sirven o incluso tener una solicitud de, hey, necesito esta información, ¿cierto? Necesito agregar más datos a mi columna para poder tener pues, un modelo de mejor calidad. Entonces no se trata solamente de graficar y de graficar, solamente es identificas esta gráfica, identificas pues, este análisis y es decir, hey, aquí me está mostrando un desbalance, aquí me está mostrando un dato atípico, aquí me está mostrando un comportamiento de que hay valores nulos, aquí hay valores faltantes, ¿por qué está faltando tantos datos? Preguntarme, ¿estos datos realmente son importantes y por qué me faltan tantos? ¿Cierto? ¿Cuál fue el método de preguntas? ¿Cuál fue el método de la extracción de los datos, de recoger la información? Entonces preguntarnos esto como analistas, porque como científico de datos, pues en su palabra lo dice, es la ciencia de los datos y debemos de ser muy interesados o muy curiosos con la información que tenemos. Entonces para que esta información es demasiado automática, la puedes hacer en cuestión de minutos, de 3 minutos, pero lo importante acá es cómo realmente analizamos nuestra base de datos, cómo realmente podemos tomar decisiones para mejorar nuestra información. Así que nada, por acá les dejo toda esta comentación. Ya saben, comenten si les gustó el video, comenten si ya conocían esta librería, suscríbanse a mi canal porque ya se vendrán muchos más videos de cómo hacer un modelo predictivo y también incluso de cómo llevar todos estos resultados a un dashboard de Power BI. Gracias por verme y vemos en otra sesión de Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios con Daniel Román. Muchas gracias por venir. Chao, chao.